das otra vuelta. Banana Napoleón se llama. Esta gente está re loca. Buen día, acá estamos arrancando la primera mañana desayunando en el restaurante Privilege. Les voy a mostrar cómo es el menú. Tenés desayuno buffet, que ahora se les voy a mostrar, y desayuno a la carta. Te ofrecen platos que te traen a la mesa. Si no, te vas a hacer el buffet como en cualquier desayuno y lo pedís directamente. Salimos de la habitación, a mitad de camino nos agarró la lluvia. Aparte, lo más gracioso es que íbamos pasando por una barra y el de la barra dice: les va a agarrar la lluvia. Y nosotros nos reímos ahí, como jajaja, así nos va a agarrar. A mitad de camino nos agarró la lluvia, pero lluvia torrencial. Llegamos acá ensopados, dimos toda la vuelta hasta llegar a la habitación. Cuando abrimos la puerta de la habitación, paró de llover y salió el sol. Y bueno, como podrán ver, Salió el sol. sale el sol. Llueve. Lo bueno que tiene... Ahora sí, con el paraguas Sí, para sí. todos lados. Algo a destacar de lo bueno que tienen estos climas es que hoy estaba lloviendo y estaba todo el mundo en la piscina. No se te mueve un pelo porque por más que llueva, hace calor. Está ahí. Hasta incluso es lindo tirarte a la piscina y con la lluvia y todo. Como podrán ver, deja de llover y se arma todo. Miren qué linda piscina acá. Miren, está todo mojado por la lluvia, pero está divino igual. Y ya en breve esto se seca, se podrán imaginar, ¿no? Miren qué precioso esto. Acá te ofrecen un almuerzo o una cena individual. Bueno, acá están los restaurantes. A ese fuimos ayer. ¿Te gusta el restaurante mexicano? Ay, es hermoso. ¿Te Mira. querés sentar en esas sillas? Sí, ya quiero esa mesa. En esas de ahí se quiere sentar. Qué bella te ves. Para allá está la zona del lobby. Ahí tienen igual, tienen bar, tienen un montón de livings. Ahí abajo va a ser el buffet. Y allá está el gimnasio, la cafetería y también la heladería. Bueno, y acá estamos llegando al Lazy River, o Río Lento. Es como una pista de autos, pero para tirarte con gomón, y la corriente te va llevando. Te lleva por ahí, das la vuelta por allá y te trae de vuelta para acá. Ahí te pegan un bañito de agua y podés quedarte en la mitad del Lazy River también, si querés. Acá hay como una islita. Allá tenés un bar de piscina, la entrada y la islita del Lazy River. Y ahí simplemente te gozas. Yo creo que me voy a ir para esa barra. A ver. Me encanta el Lazy River. Sí. Ahí donde tenés que ir vos. Sí, pero con el celu no se puede. Chicos, el agua de la piscina está divina. Está re calentita el agua de la piscina, la verdad. Espectacular. Está bueno que te pasen por abajo de esos chorros de agua. Sí, podés estar todo el día acá perfectamente. Te refresca y das otra vuelta. La verdad, Tremendo. está tremendo eso. Ahora vamos a tomar un trago. Vamos a tomar un trago y ahora. Lo que no tenés incluido en el paquete es el servicio de escolta hacia la barra.
Tráiganse un Joaquín si quieren eso. Y ahí mira, Pero no se de deposita Joaquín. ya. Pedime un Cuba libre. Bueno, te pido. Y acá siguiendo por al lado del Lazy River, ahí tenés la fuente principal. Acá las sillas están así porque estuvo lloviendo para secarlas. Allá tenés uno de los restaurantes. Acá hay una piscina preciosa. Acá hay un bar, que también es el mismo bar que el de la piscina. Y tienen un ajedrez gigante. Y bueno, podrán notar que las piscinas son preciosas, ¿no? Estas sillitas acá que están ahí como para tener los pies en el agua. Bueno, y acá, al lado del restaurante, tienen la piscina de olas, que apenas la abran me vengo. Y el saludo que hacen acá en el hotel es Feel the Ocean. Que al principio medio no te das cuenta que te están diciendo, pero después de que estás un ratito acá ya hasta empezás a saludar así. Bueno, acá Joaquín va a hacer la piscina de surf, miren. Está muy fuerte la corriente. Listo. Te va a meter. Ahora, pregunta. Joaquín. Vamos, Joaco. Marcus, ¿cómo está? ¿Te va a dar? ¡Lista! ¡Esto! Joaquín, acá. Está haciendo lo que puede, che. ¡Vamos, Joaco! ¡Dale, tira! A la primera. ¿Cómo estuvo? Espectacular. Y por allá está nuestra habitación. Acá llegamos a Pez Dama. Que en la barra de este restaurante, por allá, está el barman que nos dijo que no iba a agarrar la lluvia y nos agarró. Por acá tienen una de las salidas a la playa y 3 salidas. Este edificio es como una U, así que esta es una de las partes de habitaciones. Y acá arriba tienen la terraza de los que tienen privilege, que ya se les vamos a mostrar. Y bueno, para que vean, en la zona de planta baja, las habitaciones tienen todas salidas con piscina privada. Bueno, prepárense para ver esto porque es hermoso. Llegamos al Sunset Bar, que es el rooftop. Este es el rooftop para quienes tienen esta pulsera. A ver, para quienes tienen esta pulsera Privilege, tenés un rooftop en una torre de habitaciones y otro rooftop allá en la otra torre de habitaciones. Tenés todos estos camastros, mesitas, la piscina infinita, miren lo que es. Divino, la verdad. Acá sale el amanecer, el atardecer es por atrás, pero es precioso. Y vean, miren, acá hay otra barra, por si quieres tomarte algo. ¿Cómo están? Y desde acá podés ver las piscinas. Allá está la piscina Privilege. Bueno, gente, este es el sector de la piscina Privilege. Cuando tenés esta pulsera, que es un servicio que vos pagas aparte, tenés todo este sector para poder venir y que sean los únicos los que contrataron este servicio. Para allá está el restaurante Privilege, que es donde desayunamos y almorzamos hoy. Esta es una piscina normal. Acá está la de Lazy River. Acá abajo la de olas. Acá tenemos otra normal con barra. Y allá hay otra más.
Acá está la parte del medio del edificio, que tiene un patio interno muy lindo, entra la luz. Y acá estamos yendo a la habitación. Que la habitación ya se las mostramos en el video anterior, así que si todavía no lo vieron, se los dejo por acá o por acá para que puedan verlo. Qué bella. Llegar al restaurante francés que se llama Blue Moon y mientras Marty elige qué va a comer, les muestro el menú para que ustedes puedan poner en comentarios qué se pedirían. Bueno, mientras estábamos eligiendo nos trajeron un traguito de bienvenida y una croqueta de bacalao. Qué buena croqueta. Bueno, llegó mi ensalada que tiene forma de luna, no sé si lo pueden apreciar. Tiene queso de cabra tibio, tocino crujiente, lechugas orgánicas, chalotes, tomates cherry, manzanas caramelizadas, pistachos tostados, emulsión de miel, tomillo y mostaza Dijon. Espectacular. Haciendo su trabajo de influencer. Ah, qué pinta que tiene esto, chicos. ¿Qué pinta tiene esa sopa de cebolla? Adiós. Nos dijo el mozo que es una de las cosas que más piden en este restaurante y es como que de los favoritos de la casa. Bueno, por acá tenemos el ratatouille que le hizo Chefcito. Miren qué pinta que tiene. Y esto que ven acá es el pato. Miren qué lindo el color. Espectacular. Una costrita. Lo pedí bien cocido. Esto que ven alrededor es una salsa de naranja. El puré de papa está tremendo. Manzanas asadas y tomates cherry. La combinación no les explico, tipo. Este postre se llama Blue Moon y lo van a entender porque esta decoración de acá está hecha como para que parezca una luna. Ay, me parece tan lindo. Es una esfera de chocolate con textura crujiente, ligero muselín, compota de blueberry, o sea, de arándanos. Y después por este lado, banana Napoleón se llama. 1000 hojas crujiente, crema de vainilla, parfait de amaretto, salsa de caramelo, plátano caramelizado y pasta cigarette. Cigarette. Chequen esto. Estamos en una fiesta que vista desde afuera. Parece que... Y eran auriculares gigantes, ¿verdad? Sí, a ver. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas, como un perro. No te pueden llamar los vecinos para quejarse del ruido. O sea, lo bueno es tipo cuando lo ves de afuera así en la música es como que decís, esta gente está re loca. Dale, te averiguo, porque no escuché que dijiste. Ya no te quiero, Por si tenían dudas, acá tienen 3 DJ con las distintas músicas que te pasan. Estamos en 2 fiestas distintas. El gimnasio obviamente está nuevo porque el hotel abrió hace 5 días. Está impecable, tiene hasta una tipo cabilla elástica chiquita. Muchísimas máquinas y está abierto 24 horas. Recién vimos una chica, estuvo como 2 horas entrenando mientras que fuimos a cenar y volvimos. Todo ese rato. Mirá las bicis de spinning, buenas bicis de spinning. Acá tenés pelotas con peso, pesas rusas para hacer equilibrio, pesas de todo tipo, bancos, todos los que te imagines.
una prensa para hacer pierna. Buena cantidad de ejercicios de pierna. Acá uno de estos que son de todo un poco. Salta, salta. Agüita. Y caminadoras. Y todo esto con una vista hacia afuera. Espectacular. Muy linda. Bueno, noten que la temática del hotel en sí es como que mucho de la luna, ¿no? Pará, Tenés quiero eso de decir ahí, algo. las entradas a ¿Sabes los a qué me hace dormitorios. acordar esta disposición así ¿Qué? y la decoración? A un crucero. Sí, también.